Cordial saludo a todos aquellos que se conectan con nosotros a partir de ese momento en la pantalla de Canal Institucional. Bienvenidos a nuestro bien dateado, el programa de servicio a la ciudadanía que tiende puentes entre las instituciones, las entidades y por supuesto los expertos y nuestros televidentes. Iniciamos porque se dice que en Colombia existen aproximadamente 1000 personas que padecen una condición médica rara o como se le conoce popularmente como enfermedades huérfanas. Estas enfermedades prevalecen y tienen una atención bastante compleja. Muchos de los pacientes, médicos e inclusive familiares siguen reclamando una atención oportuna en salud en este tipo de patologías. Se cumple una década desde que empezó a regir la legislación que cobra y que justamente cubre todo lo que tiene que ver con estas patologías en Colombia. Estamos hablando de la ley 1392. En minutos estaremos con la doctora Dilian Francisca Toro, quien fue la líder de esta ley en el Congreso de la República. Ella nos estará dando cómo se está dando este panorama con respecto a las enfermedades huérfanas. Nuestro tema del día hoy en Bien Dateado. Desde ya los invitamos a que participen si tienen inquietudes, preguntas. Hemos habilitado diferentes canales de comunicación. El primero es nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 para que desde ya nos envíe sus notas de voz con su inquietud. Nos las graba corta y acá las estaremos resolviendo con un experto en segundos. Además puede escribirnos en nuestro Facebook Live. Aparecemos como Canal Institucional, nos busca y en la caja de comentarios estaremos leyendo sus preguntas. Recuerde que pueden ver esta transmisión a través de www.canalinstitucional.tv, nos lleva en su dispositivo inteligente. Iniciamos porque los desórdenes neuronales, en este caso como las afecciones respiratorias, la esclerosis múltiple, son ese tipo de enfermedades huérfanas crónicas debilitativas más comunes entre los colombianos. Muchas de ellas se conoce gran parte de su causa, pero el 80% se puede decir que es por causas genéticas. Aquí tenemos la historia de una protagonista, una mujer, se llama Luisa Rodríguez, quien padece una de estas patologías y además nos narra su testimonio. Los desórdenes del sistema neurológico como la esclerosis múltiple, decoagulación, hemofilia, afecciones pulmonares, fibrosis quística, son las enfermedades huérfanas crónicas debilitantes más comunes que sufren los colombianos. Sus causas exactas no se conocen, pero se cree que el 80% de ellas son genéticas. Luisa Patricia Rodríguez padece de una de ellas. Desde que me dieron el diagnóstico, mi vida cambió en un 100%, no volví a ser igual. O sea, uno cree que porque uno es joven, algo así no lo puede pasar y desafortunadamente sí. Desde ese momento no volví a ser igual, la verdad todos los días me siento mal, hay momentos donde quisiera acabar con todo, ya no quisiera nada. Todos los días me levanto con el miedo de mañana qué será, mañana cómo me voy a sentir. Y pues si bien me están llevando el proceso y el tratamiento, digamos que no hay nada verídico. O sea, eso no me garantiza que pues yo vaya a tener el bienestar, la calidad de vida pues que cualquier ser humano necesita. Los síntomas los empecé a sentir a inicios de febrero de este año. Iniciaron con mucho dolor de cabeza. En el ojo izquierdo sentía como que me lo desgarraban, o sea, como que me lo jalaban hacia afuera. Fue pasando el tiempo y empecé a sentir más síntomas, como empecé a olvidar las cosas, hasta mi nombre llegué a olvidar. Empecé a sentir las piernas no respondían, empecé a sentir como que me hormigueaban, como que me enterraban muchas agujas. Inicialmente me dijeron que era una migraña, pero el 24 de octubre de este año, digamos que todos los exámenes que me hicieron arrojaron a que era una esclerosis. Digamos que desde ese momento ya me empezaron a tratar con medicamentos, ya empezaron como a darme manejo, pero pues ha sido complicado debido a que es una enfermedad huérfana. Digamos que me están medicando, pero no se sabe el mañana. O sea, no sabemos cómo puede avanzar la enfermedad y qué pueda pasar mañana. Te habla Luisa Rodríguez de WOM. ¿Cómo estás? Actualmente me encuentro trabajando para un call center porque la empresa en la que estaba trabajando me despidieron cuando se enteraron pues que empecé a enfermar. Ha sido complicado desenvolverme en este call center debido a las complicaciones de la enfermedad. A veces olvido cosas y he tenido diversos inconvenientes, digamos que al momento de trabajar. Digamos que es muy complicado el día a día porque cada día me siento mal, hay días donde me levanto y no me quiero levantar, hay días donde yo literalmente no quiero nada.
Más de 2.000 tipos de enfermedades y más de 50.000 personas se encuentran registradas en nuestro país con este tipo de patologías. La inclusión social y la falta de atención en salud son las principales barreras para la exploración de estas enfermedades. 3 organizaciones especialistas en estos temas nos hacen el contexto. En Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y que tiene una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas. Esta categoría comprende enfermedades raras, ultrahuérfanas y olvidadas. En el 2010, un hito se produjo en Colombia con la Ley 1392 que reconoció a las enfermedades huérfanas como asunto de interés nacional. Colombia tiene 2.198 enfermedades hoy, en un listado que hace el Ministerio de Salud. En relación con el número de personas con enanismo que existe en Colombia, existe mucha imprecisión, principalmente debido a que hay un alto porcentaje de subregistro cuando se hacen los censos y por otra parte hay un enorme desconocimiento sobre el tema. Podría hablar que en Colombia hay del orden de unas 2.800 personas con algún tipo de enanismo, de las cuales aproximadamente unas 1.700 pueden tener el diagnóstico de acondroplasia. El departamento con mayor prevalencia en enfermedades huérfanas es Antioquia, concentrando el 22% de la población, seguido por Bogotá con el 19%, Valle del Cauca con el 13%. 56% de los pacientes con enfermedades huérfanas son mujeres, 13% de los pacientes aparecen en el registro de discapacidad y la mayor concentración de pacientes se encuentran entre los 5 y 19 años, seguidos por 50 a 64 años. Su atención en salud, el recibir servicios de salud, digamos que ha mejorado. No hay continuidad en el suministro de medicamentos, falta acceso a una formulación ante el Civigila. Los avances en los centros de referencia son muy pocos, casi el paciente debe pasearse por cada IPS y esto retarda su atención. Desafortunadamente el sistema de salud no está aprovechando todo el conocimiento, toda la experiencia, todos los contactos que tenemos nosotros como asociaciones de pacientes. Estos tratamientos tan costosos, la mayoría han estado por fuera de los planes de beneficio. En este momento necesitamos que toda esa ley que tenemos en este momento, toda esa normatividad que en determinado momento protegía las enfermedades huérfanas, se aplique en los centros de referencia, se aplique en el tema de compras centralizadas, seguir incentivando la investigación científica. La barrera más grande que encuentran las personas con enanismo es la barrera social. Ese tema de inclusión, por ejemplo, educativa, debiéramos estar sentados con el Ministerio de Educación diciendo estos son los programas o las rutas adecuadas para que los pacientes tengan mejor acceso. En la parte laboral, por ejemplo, ocurre lo mismo. Su limitación no está siendo recibida. Los empleos no han tenido la capacidad de saberse adaptar a las personas que tienen limitaciones. Tenemos el fortalecimiento de la gobernanza en torno a las enfermedades huérfanas, una reglamentación en curso de las mesas de enfermedades huérfanas con un acto administrativo que será un legado desde el Ministerio de Salud. Tenemos un fortalecimiento de los canales de atención tanto con el Ministerio de Salud como con la Superintendencia Nacional de Salud. La Ley de Enfermedades Huérfanas nos ha dado la posibilidad de cambiar la perspectiva de estas patologías, haciendo que podamos acceder a una mayor información para cambiar la calidad de vida de los pacientes. Los profesionales de la salud, por ejemplo, han aprendido más de enfermedades huérfanas. Eso ha redundado en menores tiempos de diagnóstico, ya que esos profesionales están pensando en las enfermedades, cosa que tiempo atrás, más de 10 años, no pasaba. Adicionalmente nos impulsa a que todos los actores que están girando alrededor de las enfermedades huérfanas se acoplen a los cambios que están ocurriendo y hagan que nos sigamos para seguir evolucionando.
En este 2020 se cumple una década de la implementación de la Ley 1392, que busca justamente visibilizar todo lo que tiene que ver con las enfermedades huérfanas en nuestro país. La líder, la excongresista Dilian Francisca Toro, quien en el Congreso decidió apoyar esta iniciativa. Precisamente establecemos contacto con la doctora Dilian. Doctora Dilian, buenos días, bienvenida a Bien Dateado, qué gusto saludarla. Bueno, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. Bueno, doctora Dilian, la primera pregunta sin duda es saber qué tanto ha avanzado esta legislación, esta ley 1392, para aquellos pacientes que padecen de enfermedades huérfanas en Colombia. Bueno, el primer avance es que se sacó la ley 1392 de 2010, que permitió que el país reconociera las enfermedades huérfanas como de especial interés en salud por su complejidad y por su elevado costo en la atención. En este sentido, pues había que articular el gobierno nacional las acciones para poder atender los enfermos con el fin de mejorar la calidad y la expectativa de vida de los pacientes, y así de esa manera poder lograr tener desde la fase de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. En relación con los avances, hoy día contamos con una lista unificada de enfermedades huérfanas que se deberá actualizar cada 2 años y cada paciente está registrado en una base de datos. Esto permite hacer un monitoreo constante y garantiza en la mayoría de los casos oportunidad en la prestación del servicio. El Observatorio Interinstitucional de Enfermedades Huérfanas reporta que a la fecha hay 50.000 pacientes con enfermedades huérfanas en el país, reconociendo que gracias a esta ley tienen mayor visibilidad y las enfermedades huérfanas hacen parte de la agenda de los actores del sistema de salud. Lo anterior facilita que haya inversión en la investigación clínica para encontrar tratamientos mucho más económicos, más eficientes y le den calidad de vida a los pacientes, pero también a sus familiares. Doctora Dilian, y en el marco de las enfermedades huérfanas, ¿dónde cree usted que está la principal barrera para la atención de esta patología? El principal impedimento para facilitar el tratamiento es el diagnóstico oportuno, precisamente por la complejidad de las enfermedades. En palabras del Ministerio de Salud, debemos fortalecer la calidad en diagnóstico, hacer muchísima educación, tratamiento y seguimiento, que se expresa también en oportunidad en la entrega de medicamentos o de seguimiento a pruebas diagnósticas de estos pacientes. En este tema, la calidad es aún más importante y retadora. Sin embargo, en la aplicación también existen otros impedimentos, como son el enorme subregistro en el régimen subsidiado, tratamientos limitados, su alto costo y la dificultad para encontrar médicos o centros de tratamiento con experiencia en tratar una enfermedad específica. Esto último es susceptible de mejorar con la aplicabilidad de las redes integradas e integrales de salud, establecidas en la Ley 1438 del 2011 y que se vinculen a centros de excelencia en salud a las mismas. Cabe mencionar que el Gobierno Nacional trabaja decididamente para mejorar dichas asimetrías. Sin embargo, falta muchísimo para la atención con oportunidad y calidad de estos pacientes. Usted lo ha dicho, justamente el reto está en dar un diagnóstico preciso por parte de todo el personal médico, pero ¿cómo se viene avanzando en ese ítem en nuestro sistema de salud? Bueno, tengo que decir que se han dado varios avances. En el 2012, por ejemplo, se expidió el decreto en el torno al reporte obligatorio de todos los prestadores a través de las aseguradoras. En el año 2013 se creó el Censo Nacional, que produce el Sistema de Información para Enfermedades Huérfanas. Lo anterior se complementó en el año 2015 con la ley estatutaria, así como varias resoluciones donde el reporte de hemofilia y otras coagulopatías es fundamental. A partir de 2016 fueron establecidas las condiciones y procedimientos para el sistema de información de estos pacientes con enfermedades huérfanas. Asimismo, en el 2018 se actualizó el listado de enfermedades huérfanas y además el Registro Nacional de Pacientes con estas enfermedades. En el año 2019 se fijó el Registro Nacional, a través de la cual se dan unas líneas estratégicas para la atención en las enfermedades huérfanas. De ahí pues ha habido estrategias importantes para el modelo de atención integral para las personas con este diagnóstico. Sin embargo,
en este momento, como decía anteriormente, tenemos que trabajar muchísimo para poder lograr que estos pacientes, en lugar de colocar tutelas, los podamos atender desde oportunamente hasta mejorar su calidad. Doctora Dilian, y es que para nadie es un secreto que muchas de las drogas, del medicamento que se utiliza para tratar este tipo de patologías son bastante costosas. La pregunta sería, ¿existe algún beneficio, preventa que se le pueda anunciar a los televidentes que están pasando por esta situación? En el marco de la Ley 1733 de 2014, los pacientes tienen derecho a un tratamiento integral, toda vez que las personas diagnosticadas con esas patologías son consideradas como sujetos de especial protección constitucional, por lo que su atención no puede estar limitada por ningún tipo de restricción, ni administrativa ni económica. En el marco de este tratamiento, por ejemplo, los pacientes pueden acceder a tratamientos y medicamentos que no cuenten con registro INVIMA, siempre y cuando sean ordenados por su médico tratante. Pues doctora Dilian, es usted muy amable por habernos acompañado hoy en nuestro Bien Dateado. Bueno, un buen día para todos. Si alguna entidad de salud o institución prestadora de servicio justamente le niega a usted el derecho fundamental a un medicamento, a una cita, puede interponer una serie de acciones legales para hacer valer el derecho fundamental. Aquí en Bien Dateado le contamos cómo realizar este proceso. Lo primero que debe tener en cuenta el paciente es que debe tener la prueba de esa negación. ¿Cuál es la prueba? Un pronunciamiento oficial por parte de la EPS que le dice, no señor, no podemos aprobarle esas terapias, no señor, no podemos entregarle ese medicamento. Con esa prueba oficial que yo tengo, puedo emprender las acciones que son las que vamos a describir a continuación. La primera acción, yo puedo colocar en www.superintendenciadesalud.gov.co una queja diciendo la EPS no me quiere reconocer el tratamiento o el procedimiento para esta enfermedad de alto costo. ¿Qué es agotar la vía administrativa? Pues decirle a la EPS, señores EPS, necesito este medicamento. Y la empresa o la EPS me dice, no le entrego ese tratamiento. Yo tengo ese pronunciamiento oficial y como tengo ese pronunciamiento oficial, con ese pronunciamiento voy a ir y voy a reclamar mi derecho. He agotado la vía administrativa. Ese es el momento en el que yo puedo recurrir a la tutela para reclamar mis derechos. Cuando una entidad promotora de salud se niega al cumplimiento de un fallo judicial, podrá el paciente de enfermedad huérfana hacer dos cosas. La primera, la solicitud de cumplimiento del fallo de tutela, caso en el cual con un memorial o escrito le informará al juez que tuvo conocimiento de la acción de tutela que no se está cumpliendo con esa providencia judicial. Y si lo anterior no resulta, podrá esta persona hacer la solicitud de desacato, caso en el cual el representante legal de esa EPS estará expuesto a una pena privativa de la libertad por vulnerar el fallo de tutela y los derechos fundamentales de ese paciente. Pero si alguien muere o sufre un daño irreparable, pues habrán otras acciones, demandas de daños y perjuicios por la afectación tan grave a la salud. Los pacientes con enfermedades huérfanas cuentan con las siguientes normas que protegen sus derechos fundamentales. En primer orden está la Constitución Política de 1991. Después encontramos la Ley 1392 del 2010, por el cual se generan los principios de los pacientes. Y en tercer lugar encontramos la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751 del 2015.
Las enfermedades huérfanas cuentan con diferentes avances para su detección y tratamiento. Aunque durante años no se han podido clasificar, los estudios han mejorado su diagnóstico. Así avanza la carrera médica para mejorar la perspectiva de los pacientes. En Colombia, las enfermedades huérfanas tienen un manejo integral, siempre con equipos multidisciplinarios que conocen de la enfermedad, conocen su evolución, también sus complicaciones y las intervenciones que se deben realizar. Un pilar fundamental siempre será la rehabilitación, que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes. En muy pocas tenemos la posibilidad de una intervención farmacológica, y en aquellas que sí podemos utilizar esta opción, tienen adicionalmente una vigilancia estrecha de la respuesta terapéutica. En nuestro país existe la Ley de Enfermedades Huérfanas, que es la que se encarga de garantizar este manejo integral de los pacientes con enfermedades huérfanas. Tienen un foco integral, tienen varias dimensiones sobre las cuales los pacientes se pueden ver beneficiados. Uno de ellos es el manejo, digamos, legal y normativo con respecto a que los pacientes tienen una atención preferencial en términos de los servicios de salud para que tengan mayor oportunidad y continuidad en los servicios y en los tratamientos que sean prescritos por su médico tratante. La segunda es que también el manejo se hace hoy en día un poco más integral. Algunas enfermedades, sobre todo las raras con mayor prevalencia en nuestro país, como puede ser esclerosis múltiple, digamos que tienen de alguna manera un poco más de foco en la atención para que los pacientes no se les brinde únicamente el tratamiento farmacológico, sino que también puedan llegar a tener incluso un tratamiento integral. La detección de las enfermedades huérfanas se puede realizar a través de varios métodos. Uno de ellos es el tamizaje neonatal, que es una prueba que se realiza en los niños recién nacidos y lo que busca es un diagnóstico temprano de aquellas enfermedades que tienen posibilidad de una intervención, ya sea farmacológica o dietaria, que hace que la enfermedad no progrese y no tengamos las comorbilidades o las complicaciones asociadas. Otro tipo de diagnóstico que podemos realizar ya es un poco específico. Cuando sospechamos una enfermedad genética o una enfermedad huérfana, podemos solicitarles algunas pruebas como las actividades enzimáticas en las cuales nos da el diagnóstico certero de algún grupo de enfermedades. La otra posibilidad es a través de estudios genéticos. Tenemos también, hay varias opciones. Una es cuando ya conocemos la enfermedad porque hay historia familiar, entonces solicitamos el estudio dirigido a esa enfermedad que estamos estudiando, o se puede hacer algo que se llama un panel multigénico, donde miramos varias enfermedades al tiempo que pertenecen al mismo grupo, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, las enfermedades que causan daño muscular, las podemos ver todas en un solo estudio. Y la exómica fue algo que revolucionó el diagnóstico genético porque ya tenemos la posibilidad de analizar muchos genes al tiempo e incluso toda la parte del genoma que es codificante, o sea, la que de verdad produce las proteínas que ayudan a que el organismo funcione de manera adecuada. La tecnología y el uso de la tecnología nos ha permitido a nosotros utilizar algunos equipos, llamémoslos así, que ayudan precisamente a diagnosticar más tempranamente las enfermedades. Los exámenes de genética ayudan precisamente a diagnosticar más fácilmente y oportunamente estas enfermedades. Una orientación y una recomendación es que los pacientes busquen ayuda profesional, no solamente con su médico tratante, que será por supuesto su principal y, digamos, instructor, sino también con otros pacientes que han tenido una condición similar, que busquen las buenas prácticas a través de organizaciones de pacientes que son líderes y que conocen muy bien de las enfermedades, del sistema de salud, que conocen de los tratamientos y que el paciente podría, por supuesto, adquirir más herramientas para tener una mejor calidad de vida.
A lo largo de nuestro programa hemos visto la trascendencia que han tomado las enfermedades huérfanas en Colombia, en el sistema de salud, pero de ellas nunca se para de aprender, cada vez evolucionan más, por eso médicos, cuidadores y pacientes tienen que estar muy pendientes, sobre todo cómo se dan dando esa evolución de este tipo de patologías. Entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. La idea es que entre nuestros televidentes, los expertos, en este caso nos estará acompañando una médico genetista, podamos darle respuesta a esas inquietudes que ustedes tengan con referente a estas patologías. Es por eso que desde ya los invito a que nos envíen sus inquietudes en este tema que estamos tratando hoy en el programa, enfermedades huérfanas, a la línea de WhatsApp 312-487-0413, una nota de voz corta con su pregunta o inquietud, o recuerden, nos puede escribir a través de nuestras redes sociales, @institucionaltv en Instagram, Canal Institucional en Facebook, en nuestra transmisión de Facebook Live. Pues quiero presentarles a la doctora Carolina Rivera, quien nos estará ayudando a hacer este panorama, médico genética, además presidenta de la Asociación de Genética aquí en nuestro país. Doctora Carolina, qué gusto saludarla. Buenos días. Buenos días. Doctora Carolina, estamos preparados entonces para resolver las inquietudes de nuestros televidentes que a medida que vamos avanzando comienzan a llegarnos. Le planteo la primera pregunta que nos hacen en @institucionaltv. Nos dice la televidente, ¿cuál es la enfermedad huérfana más común en el país? Varias. Sí. Esa es la hemofilia, la esclerosis múltiple también es bastante frecuente, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, esas las podemos contar como las más frecuentes en este momento. ¿Por qué son tan complejas de tratar en este momento? Primero, por el desconocimiento. Muchos no conocen de estas enfermedades, entonces uno no diagnostica lo que no sospecha, lo que no conoce. Eso nos limita un poco. Y lo otro es el acceso hacia los tratamientos y los grupos integrales de manejo. En algunas EPS es un poco más difícil y en algunas ciudades o en áreas rurales de nuestro país también es difícil el acceso. Eso nos hace tener más dificultades en cuanto al tratamiento. Perfecto, avanzamos en este Bien Dateado leyéndolos a esta hora en vivo. Nos preguntan cómo garantiza el Estado el tratamiento de enfermedades huérfanas, doctora. Como ya lo mencionaron previamente, acá tenemos un marco normativo que protege a los pacientes con enfermedades huérfanas y que les permite tener acceso a todo su tratamiento. Así que aquí sí tenemos varias herramientas en las cuales podemos garantizar la protección y podemos garantizar el tratamiento integral de todos estos pacientes. La principal es la Ley de Enfermedades Huérfanas, pero la Ley Estatutaria en Salud también protege a los pacientes con enfermedades huérfanas. Continuamos leyéndonos en @institucionaltv. Nos pregunta nuestro televidente, ¿el gobierno colombiano ofrece en este momento tratamientos gratis a estas personas? Desafortunadamente, en este momento no tenemos el acceso a tratamientos gratuitos. Desafortunadamente también son terapias de muy alto costo. Nosotros esperamos que en un futuro podamos mejorar un poco esto y podamos tener un acceso gratuito para aquellos pacientes que pues lo requieran. Perfecto, recuerden que ustedes también pueden dejarnos sus notas de voz en el 312-487-0413, escribirnos en esta transmisión de Facebook Live en donde estamos originando nuestro programa y además en nuestra red social Instagram @institucionaltv. Dice nuestra televidente doctora, ¿la espina bífida se considera una enfermedad huérfana? Sí, la espina bífida es poco frecuente, así que entraría dentro de las enfermedades huérfanas y cumpliría con los estándares, digamos con los criterios que deben tener estas enfermedades consideradas huérfanas en Colombia. La espina bífida también puede ser parte de una síndrome o de una enfermedad genética, no estar de manera aislada, y eso también hace que sea menos frecuente y que se considere huérfana. ¿Por qué cree usted que es tan complicado el diagnóstico de estas enfermedades en nuestro país, doctora Carolina? Primero que todo porque las facultades de medicina no tienen una cátedra específica para estudiar enfermedades raras o como tal enfermedades de origen genético. Así que tenemos falencia porque los profesionales en salud no conocen este tipo de enfermedades y eso hace que el diagnóstico sea mucho ha establecido a nivel mundial es que una persona con una enfermedad rara puede durar hasta 7 años en encontrar su diagnóstico desde que
su primera vez al médico, o sea, en este caso podría ser al médico general. La idea es que tengamos una mejor educación para que esa sospecha sea un poco más rápida y podamos acortar el tiempo. También tenemos algunas dificultades por el poco acceso a los exámenes diagnósticos, pero ya eso ha mejorado bastante en Colombia y ya no es una limitante tan importante. La caracterización de las personas que poseen estas patologías o estas enfermedades huérfanas en el país, ¿cómo se podría catalogar? ¿Qué población es la que mayor incidencia tiene o que está padeciendo este tipo de enfermedades en la actualidad? Nosotros hemos identificado varios clústeres o varios sitios en Colombia donde tenemos más frecuente algunas patologías, pero realmente este tipo de enfermedades no tienen ninguna predilección ni por región ni por estrato socioeconómico. Podemos tener sí algunas más frecuentes dependiendo como de la ancestría genética en nuestro país. Una de esas puede ser la fibrosis quística, que tenemos una gran población afectada por esta enfermedad, pero podemos decir que aquí tenemos mayor frecuencia en grupos y en lugares del país, o sea, en grupos de pacientes y en lugares del país, pero no como tal que haya como una predilección por alguna situación en especial. ¿Qué se puede considerar como lo más complejo en torno a este tipo de enfermedades hoy, doctora? Lo más complejo siempre será el diagnóstico. Y algo también muy complejo es la poca cantidad de tratamientos que tenemos disponibles. Muchas veces podemos dar respuesta a la pregunta inicial, ¿qué es lo que tengo? Pero desafortunadamente en muy pocas podemos ofrecer un tratamiento. La mayoría de las intervenciones son de rehabilitación. Yo creo que eso también nos limita y esperamos que en un futuro la ciencia avance y podamos ofrecer tratamientos pues para todas las enfermedades huérfanas. Preguntas de nuestros televidentes también a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde que el 312-487-0413 está habilitado para escuchar las notas de voz. Ahí les pedimos que nos envíen sus preguntas a través de notas de voz. Un televidente hay en este momento preguntándonos lo siguiente, doctora. Nos dice: muy buenos días, soy tía cuidadora de paciente de 7 años con enfermedad huérfana llamada déficit de creatina cerebral. Tengo entendido que solo hay 3 pacientes en el país. ¿Me puede confirmar si hay más pacientes en este momento con este tipo de patología? Gracias. Es una enfermedad extremadamente rara. En nuestro país hay confirmados 3 pacientes, o sea, en este momento no tenemos más pacientes confirmados, precisamente por la rareza de la enfermedad. Con las técnicas diagnósticas y la sospecha temprana es posible que este número aumente, pero de lo que vemos es una enfermedad muy poco frecuente en Colombia. Gran parte de las enfermedades huérfanas, doctora, nos preguntan si son incapacitantes o se puede llevar un estilo de vida. La mayoría sí nos producen una discapacidad, o sea, no nos incapacitan, nos pueden producir una discapacidad para llevar algunas actividades diarias, pero con la intervención adecuada podemos tener un estilo de vida normal, digámoslo así, adecuado, podemos desarrollar lo que nosotros deseemos, cuando todas esas acciones se hagan de manera temprana. Desde la asociación, ¿cómo vienen trabajando, desde la Asociación de Genética, cómo vienen trabajando ustedes como médicos, equipos y expertos en el control, cuidado de este tipo de patologías, doctora? Nosotros estamos apoyando en la haciendo cursos, simposios dirigidos a toda la población médica, no solo a unos nichos particulares, para mejorar la sospecha diagnóstica, para que las personas empiecen a conocer. También hemos trabajado muy de la mano con la Mesa de Enfermedades Huérfanas y participando en varias actividades de salud pública que nos permitan garantizarle a los pacientes su atención integral. Como equipo también estamos preocupados por algunas situaciones que vemos de falta de acceso en el país, y eso nos permite crear algunos comités, que es lo que estamos haciendo en este momento, o algunos grupos de apoyo en diferentes lugares de Colombia, para que podamos atender a todos los pacientes. Perfecto, doctora. Le quiero preguntar, por acá en nuestra transmisión de Facebook Live, tienen la siguiente inquietud. Nos dice Garzón Yuri Liliana: ¿cómo pueden los pacientes lograr que las EPS le garanticen continuidad en sus tratamientos? Lo principal en este momento es que cuenten con el registro, ¿sí?, con la ficha de registro
Civigila, que es como el ente que en este momento está ingresando a todos los pacientes al registro de enfermedades huérfanas, porque ha sido identificado y la EPS le tiene que garantizar su acceso. Es difícil con algunas EPS, pero como ya lo mencionaron, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, si no están teniendo el acceso a la Supersalud, pues no es lo ideal, pero es la forma de garantizar y de luchar por esa atención. Como les digo, el paso inicial es el registro y de ahí en adelante es tratar de que el manejo integral se lleve en una sola institución. Eso se hace con cartas hacia la EPS, solicitando el manejo en el lugar que ellos consideren que es el mejor para su patología. Eso lo garantizan los derechos de los pacientes, así que la EPS tiene que aceptar esa petición. ¿Qué expectativas se tiene en el sistema de salud de nuestro país para tratar estas enfermedades huérfanas? Es decir, ¿hay avances? ¿Hay algún tipo de proyección que se pueda anunciar a nuestros televidentes, doctora? Lo que estamos en este momento es buscando un fondo de financiación o intentando crear un fondo de financiación especial para enfermedades huérfanas que nos permita garantizarles el tratamiento y el acceso a todas las pruebas diagnósticas. Eso pues todavía no lo tenemos disponible, pero esperamos que en un futuro lo logremos porque ya van a venir terapias mucho más costosas como la terapia génica que viene con la promesa de la curación, y eso sí necesitamos un fondo que nos ayude a costearlas diferente del que tenemos ahora. Y es que precisamente le iba a preguntar sobre eso, ¿qué tan costoso puede ser el tratamiento para tratar alguna de las patologías de los pacientes con enfermedades huérfanas? El costo varía. Podemos tener que tienen un costo de 30 millones mensuales, otras de 125 millones mensuales, otras de 500 millones mensuales. Todo depende del tipo de terapia y de cómo se administre esta terapia. La terapia génica sí va a ser una terapia de muy alto costo. Los valores con los que se puede pensar que va a llegar esta terapia es alrededor del $1,5 millones o $2 millones, pero en teoría nos permite garantizarle la cura al paciente, así que sería un solo gasto en una sola intervención. Avanzamos en Bien Dateado hoy con nuestro tema enfermedades huérfanas. Nos acompaña la doctora Carolina Rivera, es genetista, además hace parte de la Asociación de Genética Humana en Colombia. Doctora, quiero finalizar con esta pregunta, recordándole a nuestros televidentes los canales donde puedan encontrar mayor información, que estén habilitados, ya sean en plataformas digitales, teléfonos, para que se les dé una orientación precisa en lo que tiene que ver con estas patologías. Tenemos las redes sociales y los teléfonos de las múltiples asociaciones de pacientes, entonces pueden contactar cualquiera de ellas. También tenemos la página de la Asociación Colombiana de Genética Humana con sus redes sociales, en las cuales también recibimos preguntas y orientamos a las personas, a los pacientes. Y también tenemos las páginas web de otras asociaciones científicas que también pueden tener una influencia en este tipo de enfermedades. Pues doctora Carolina Rivera, es usted muy amable por habernos acompañado hoy en nuestro Bien Dateado. Mucho gusto, gracias por la invitación. Seguimos hablando sobre las enfermedades huérfanas, esas condiciones médicas raras como también se le conocen. No se muevan, en instantes venimos con nuestros clasificados, información de servicio aquí en Bien Dateado. Es importante que tanto médicos como pacientes conozcan la ruta adecuada al momento de la atención de las enfermedades huérfanas. Un bien diagnóstico y además un reporte oportuno a las autoridades serán la ruta ideal al momento del tratamiento y de elegir el diagnóstico de estas enfermedades. En Bien Dateado les contamos cómo se puede hacer. Qué bueno que estemos hablando de este tema de las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. A nivel cardiovascular se ve mucho en pediatría y los pediatras diagnostican muchas de estas enfermedades en la etapa neonatal, en la etapa perinatal, porque son enfermedades genéticas que tienen un trasfondo genético y que se manifiestan ya durante el nacimiento o a veces en la etapa
de la formación fetal, en la formación embriológica, se pueden hacer diagnósticos tempranos. Estas son enfermedades de obligatoria información. Se informa a la Secretaría de Salud del municipio, tiene que enviarla a la Secretaría de Salud departamental y luego enviarla al Instituto Nacional de Salud. Hay que enviar la historia clínica de estos pacientes o de este paciente con alguna enfermedad considerada huérfana, y ya una vez en el Instituto Nacional de Salud se hace el procedimiento adecuado para hacer el diagnóstico específico, correr obviamente con esos gastos que muchas veces una familia campesina, por ejemplo, o que vive en un territorio muy apartado no puede correr con estos gastos, y a través del INAS ya estos pacientes son dirigidos al sitio donde se pueden tratar adecuadamente. Esos centros especializados tienen que ponernos en alerta para que los médicos generales, los médicos especialistas, estemos más pendientes en buscar ese tipo de pacientes, los signos clínicos, los signos físicos y los exámenes de laboratorio que nos ayuden a confirmar cierto tipo de enfermedades, de estas enfermedades raras. Una vez diagnosticado, o sea, en los segundos niveles, en los niveles de especialistas, ya identificada la enfermedad rara, vale la pena mencionar que no todas las enfermedades raras tienen en algún momento medicamentos o soluciones a la mano muy rápidamente, o hay aquellas que se pueden manejar de diferentes formas. Pero el primer obstáculo que tiene que empezar un paciente de una enfermedad rara, como cualquier otro también vale la pena mencionar del sistema de salud, son las barreras administrativas. Las autorizaciones, la oportunidad de citas y ayudas diagnósticas a tiempo para poder llegar rápidamente a establecer el diagnóstico y empezar la ruta de manejo. Es importante que si algún paciente tiene que buscar en la internet su patología, a ver si existe en el país una organización que le ayude. Generalmente estas organizaciones se enfocan en que haya acceso al tratamiento de acuerdo a la prescripción, si es un producto de marca o no. Cuando ya hay alternativas genéricas a algo, estas organizaciones también inducen muchas veces al paciente a luchar por medio de tutela o algo por productos de marca y no aceptar las opciones de productos genéricos, que es una alternativa que mientras que estén en el país con registros sanitarios son legales para el manejo de estas patologías. Si usted allá en casa se encuentra en este momento en búsqueda de ofertas laborales o de educación, pues está en el lugar adecuado, porque a continuación les vamos a presentar cuáles son las ofertas de trabajo y estudio que existen en nuestro país. En Bien Dateado encuentras ofertas y convocatorias de empleo y educación. Muy atentos a esta oferta laboral en el municipio de Itagüí, Antioquia, dirigida a personas con experiencia en contaduría. La Agencia Pública de Empleo del SENA solicita a una persona con experiencia y disponibilidad inmediata para trabajar en el cargo de contador. Se requiere para esta vacante certificados de experiencia laboral y diploma profesional. Esta vacante tiene un salario de 3.500.000 pesos. Los interesados pueden aplicar antes del 21 de noviembre. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 289-4137. El ICETEX y la Fundación Mariano Ospina Pérez ofrece una beca completa para realizar estudios de especialización en áreas de ciencias agropecuarias en Colombia. Los aspirantes a esta beca deben ser mayores de 22 años y menores de 65 años, contar con un promedio mínimo de notas universitarias de 3,7 sobre 5 y tener preferiblemente mínimo un año de experiencia profesional. Preséntate a esta convocatoria antes del 12 de diciembre. Consulta más información y requisitos ingresando a www.icetex.gov.co en el link becas y encuentra esta convocatoria con el registro 6901421. Si te gusta el mercadeo y las ventas, no dejes pasar esta oferta laboral en la ciudad de Armenia, en Quindío. Se necesita una persona para que ocupe el cargo de vendedor externo. Para presentarte debes demostrar experiencia en mercadeo y ventas y disponibilidad inmediata.
El candidato elegido ganará un salario de 1 millón de pesos al mes. Si estás interesado en esta oferta laboral, debes aplicar ingresando al sitio web www.agenciapublicadeempleo.sena.co con el registro 289-9903. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Información de servicio para toda la ciudadanía. Avanzamos en Bien Dateado y para este cierre nos gusta hacer eco de lo que pasa en nuestro sistema de medios públicos RTVC. En este caso les vamos a estar hablando sobre una producción bellísima que se va a estrenar este domingo por la pantalla de Señal Colombia desde las 8 de la noche. Les estamos hablando de una serie documental de 42 capítulos titulada Contra el Olvido. Hemos invitado al director de esta serie, se trata del actor y director Jorge Enrique Abello. Jorge, buenos días, qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, Jorge, por acá muy emocionados y a la expectativa de ver este gran estreno por el cual ustedes han trabajado mucho, pero contémosle a los televidentes de qué se trata Contra el Olvido. Bueno, mira, todo empezó porque la Orquesta Sinfónica, al encerrarse en la cuarentena de alguna manera, pues perdía totalmente su misión frente al país. Y la misión del país de las orquestas, tú sabes, que es presentarse en vivo y presentar las piezas que durante siglos grandes compositores como Bach, como Mozart, como Beethoven, como Mahler, como Debussy, pues construyeron y que hicieron parte de lo que hoy somos como cultura, como idiosincrasia, como humanidad, y de los cuales han desprendido pues los ritmos que hoy conocemos, ¿no? El soul, el blues, el jazz, el rock, la música urbana. Mucho de nuestro folclore está también permeado por esta cantidad de música, y presentarlo en vivo ya no fue una posibilidad, se complicaron las cosas muchísimo. Entonces creamos, a través de una iniciativa de Juan Antonio Cuellar, del maestro Juan Antonio Cuellar, que es el maestro gerente de la Sinfónica, creamos una serie documental con dos productoras, una que se llama Logo en la Pared, que es una productora de contenidos, que es mía, y otra que se llama Diptongo Content Media, Diptongo es Media Group, y creamos a través de Julián Duque y de mi persona una serie documental que lo único que está haciendo y procurando es reemplazar esos 46 conciertos semanales por 42 capítulos de una historia conmovedora de aquellos héroes, de esos músicos maravillosos que están luchando para volver a tocar juntos. Tú sabes que una orquesta es un instrumento que funciona con más de 60 personas confabuladas entre sí para que suenen al unísono como una sola pieza. Y al lograr eso, devolverlos al Colón, al Humano Santo Domingo, volver a tocar desde casa, hacer todos los esfuerzos para que sigan vivos, y comunicándose con el país, es lo que hemos hecho. Y es que tenemos entendido que para el estreno este domingo a las 8 de la noche por la pantalla de nuestra hermana Señal Colombia, pues va a haber una antesala con los artistas de nuestro país, con reconocidos artistas de nuestro país. ¿De qué se trata, Jorge? Bueno, para celebrar el inicio de esta serie documental decidimos hacer un concierto sinfónico. Y fíjate, participa Fonseca, participa Andrés Cepeda, Juan Carlos Coronel, Maía, la Orquesta Sinfónica. Hay una nueva versión del himno nacional que fue adaptada por el maestro Juan Antonio Cuellar, una versión donde se retira o digamos se omite toda la parte de la música de banda de guerra y te hace encontrarte con una música espectacular y con una nueva edición sobre los mismos párrafos que componen la letra para, digamos, resignificar nuestro himno de una manera mucho más amorosa, mucho más de corazón, que es lo que hemos querido hacer, no solo con esta serie documental, sino con este concierto, con las canciones que le gustan tanto a los colombianos y con los artistas que celebran con nosotros la posibilidad de seguir vivos para adelante y hablándole a un país. Jorge, ¿algunas infidencias, anécdotas que se hayan dado grabando esta serie que podamos contarle a nuestros televidentes? Bueno, pues mira, hay muchas anécdotas porque realmente cada músico es un universo propio. Estamos hablando de músicos que la gente desconoce, ensayan entre 8 y 12 horas diarias su instrumento. De ellos es considerado un maestro, si son una orquesta de más de 60 maestros,
y tienen lesiones, tienen obsesiones, tienen vidas entregadas a la interpretación exacta y perfecta de ese instrumento. Y casi el número de horas que ensayan al día es comparable con el número de horas que un atleta de alto rendimiento entrena al día. Entonces lo que vas a tener es gente que ha sacrificado su vida para poder moldearla a la perfección de lo que hace. Entonces las historias que vas a encontrar ahí son realmente conmovedoras. Son las historias de un país que se nos olvida a veces por tanta violencia, por tantas malas noticias, por cómo nos ven en el exterior, pero es un país de los que trabajan con toda la fuerza para sacarlo adelante. Es un país que se esfuerza profundamente desde sus raíces, desde sus imposibilidades, desde sus limitaciones, para ser cada día mejor. Es un país que está hablando de nosotros de la manera más bonita que puede hablar un país, y es sobreponerse a través de la adversidad con el arte. Esas son las anécdotas que se esconden detrás de estos músicos. Mira, tú no te alcanzas a imaginar las historias que hay detrás de ellos. Y las historias que nos van a ayudar a resignificar la música sinfónica. Porque figúrate que, pues, tú sabes, hombre, que el género urbano ha negado todos los géneros musicales en el mundo entero. Nos hemos olvidado un poco, pues, de lo que hay de otros géneros musicales, y ha perdido un poquito de sentidos muchos géneros. Esto es devolverle sentido a los géneros musicales que el género urbano ha olvidado, sin ir en detrimento del género urbano, pero lo ha olvidado y nos ha dejado con un sinsabor y una cantidad de cosas que hacen parte de nuestra vida, y que vamos a recuperar precisamente con las anécdotas y los rostros de esos músicos. Pues Jorge, que seas tú quien le haga la invitación a todos los colombianos para que se conecten este domingo a las 8 de la noche por la pantalla de Canal o de Señal Colombia en este caso, para poder disfrutar de esta maravillosa serie documental, casi de 42 capítulos, Contra el Olvido. Claro que sí, que los quiero invitar yo, Jorge Enrique Bello, a través de esta pantalla maravillosa, a que disfruten una serie documental que va a conmover sus corazones, en la cual se van a ver representados como un espejo, porque son seres humanos como ustedes, de carne y hueso, que están luchando por volver a sobrevivir en esta pandemia, por encontrarse, por generar algo hermoso, por generar algo muy poderoso, y vamos a celebrarlo con un gran concierto a las 8 de la noche por Señal Colombia, con artistas que ustedes aman, como Fonseca, como Andrés Cepeda, como Juan Carlos Coronel, como Maía, y con una orquesta que les va a hacer recordar de que estamos hechos los colombianos. No se lo pueden perder. Está perfecto, 29 de noviembre, 8 de la noche por Señal Colombia. Imperdible. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande y saludos a todo el público que los sigue. Continuamos en este Bien Dateado, en este cierre, recordándoles a ustedes nuestro correo biendateadotv@gmail.com, en donde nos pueden enviar sus temas que les gustaría ver a través de la pantalla de Canal Institucional. Nosotros por ahora nos vamos, los dejamos con la programación habitual de nuestra pantalla. Hasta una próxima.